En el nombre del Señor Jesucristo te damos gracias, Padre bendito. Te rogamos, Señor, que estés con nosotros en esta tarde, en esta noche, guiándonos, enseñándonos, mostrándonos las situaciones, mostrando las realidades y ayudándonos a entender cada vez más para vivir y trabajar para ti. Gracias te damos, Padre. Esté tú con nosotros esta noche. Bendito Dios. Gracias. Empecemos, hermanos. Bueno, hoy estamos iniciando un nuevo tema relativo a las estrategias del enemigo para desviar a la iglesia. Muchas cosas que ya sabemos, pero vamos a hacerlo en forma de análisis, porque hay una pregunta clave que si ya lo sabemos, ¿qué estamos haciendo? ¿Lo dejamos pasar o tenemos una parte que hacer? Comparto pantalla. El tema general se llama Baluartes de la Iglesia. ¿Qué hice? La cerré. Baluartes de la Iglesia. Y los ataques del mundo. ¿Qué son los baluartes? Pues ya lo hemos visto en otras ocasiones. Los baluartes es el conjunto de cristianos que son columnas haciendo un baluarte contra el mundo. Cada columna, cada cristiano fiel, lo estamos representando de una manera que esperamos ser. No digo que lo seamos, pero sí podemos. Todo es cuestión de querer, dicen, ¿verdad? Querer es poder y con la ayuda del Señor, pues, podemos. Las columnas son cristianos, entonces, haciendo baluarte contra el mundo. Miren. Vamos a ver 3 puntos aquí, que son 3 verbos: prepararse, reconocer y advertir. Es decir, si ya sabemos lo que viene, vamos entonces a preparar aún más de lo que estamos ya preparados hoy. Todos tenemos un nivel de preparación, de capacitación, un nivel de consagración inclusive, un nivel de entrega con el Señor, un nivel de conocimiento de las Escrituras, pero siempre podemos y debemos crecer más. Prepararnos es en el sentido, primeramente, personal, porque tenemos que fortalecernos ante una situación de cualquier índole. Siempre tenemos que estar bien firmes, saludables, físicamente sanos, espiritualmente sanos, almáticamente y mentalmente concentrados, ¿verdad? Bueno, preparación sabemos lo que es. Reconocer también sabemos lo que es, pero lo estoy haciendo como conocer porque en el entendido de que ya sabemos las cosas que están sucediendo, ya sabemos las cosas que van a suceder, y reconocer es dar un repaso, sí, pero ahora lo hacemos en una forma de análisis, porque vamos a ir un poquito más allá de lo que se mueve diariamente en la iglesia, en el púlpito, en las noticias. Vamos un poco más allá. Cosas que a veces pues normalmente no se dicen, ¿verdad? Pero el punto aquí que quiero exhortar hoy principalmente es advertir, ¿sí? Porque no nos sirve de mucho estar preparados, saber lo que viene, lo que hay, lo que está sucediendo. Nos sirve a nosotros, puede servir a la familia y debe servir a la iglesia, si acaso son pastores, ministros, maestros, pero aquí también vamos a meter el punto clave que es advertir en base a la palabra de Dios. Ahorita lo vemos. Nada más terminando la introducción del anuncio que les mandé, lo repito: el enemigo penetra a la iglesia y desde adentro la debilita. Así sucedió con la iglesia primitiva.
concretamente en el siglo IV, y así sucede con la iglesia actual, y eso provoca un oscurantismo espiritual. Yo tiendo a hablar de 3 oscurantismos, no es algo oficial, pero quiero representar la caída del pueblo judío como el primer oscurantismo, la caída de la iglesia en el siglo IV como el segundo oscurantismo, que es el oscurantismo que conocemos históricamente, más así como tal, del año 475 al 1517, hasta con la reforma, ¿verdad? Y hoy podríamos hablar ya de un tercer oscurantismo, porque hoy tenemos ciertamente mucho conocimiento, pero también vemos que es un conocimiento disfrazado. Hay luz falsa y hay luz verdadera. Y nosotros consideramos, queremos estar, buscamos estar en la luz verdadera. Sin embargo, vemos que a nuestro alrededor hay mucha luz falsa, mucho conocimiento, mucho entendimiento, pero es falso. Bien. Es lo que vamos a tratar de dilucidar hoy, que es cuál es la diferencia entre la luz falsa y la luz verdadera. Bíblicamente la sabemos, la conocemos, pero vamos a darle un análisis. Entonces, prepárate, reconoce y advierte. Son los 3 pasos. Esta perspectiva de las tinieblas en relación con las estrategias que está desarrollando, que está mostrando, su perspectiva es que la iglesia debe ser destruida, pero para ser destruida, primeramente tiene que ser debilitada. O sea, las tinieblas nunca podrían destruir a una iglesia fuerte. Cuando la iglesia ha estado fuerte, no le han hecho nada, ¿sí? Pero cuando la iglesia está débil, y ahorita está siendo debilitada, es cuando se le hace daño. Así que desde la perspectiva de las tinieblas, la iglesia tiene que ser debilitada para ser marginada, para ser minada su autoridad. El enemigo pretende y ha pretendido desaparecerla, o al menos entibiarla, inutilizarla, mermarle su poder, sin autoridad espiritual. Mire, déjame hacer un poquito de historia. Sé que no gusta mucho la historia y que yo uso mucho la historia, pero tiene un propósito, tiene un sentido. En el siglo IV sabemos que la iglesia fue insertada dentro del Imperio Romano, se hizo una mezcla, un sincretismo, y eso la debilitó, y fue cuando vino el oscurantismo mayor, de 1000 años, y prácticamente pues dejó de ser la iglesia de Cristo que tenía que ser. Pero no se cayó en el siglo IV porque ahí la hayan golpeado. De hecho, la iglesia tuvo una infiltración que inclusive consideramos buena. Mucha gente, sobre todo los teólogos, la consideran buena, la participación de los padres de la iglesia. Pero ahora que vimos los padres de la iglesia, ustedes se habrán dado cuenta, los que estuvieron en ese estudio, que hubo 4 etapas de los padres de la iglesia. Los padres apostólicos, que son los que inmediatamente siguieron a los apóstoles. Después los padres apologistas, que son los que defendían la doctrina, el evangelio. Pero después vinieron los padres, ¿cómo se le llama? Los padres que les gustó la polémica. O sea, porque ya eran de preparación griega, ya tenían en sus estudios, tenían ya materias griegas, y entonces ya se hizo una lucha entre griegos y griegos paganos y griegos cristianos, y eso fue, sin darse cuenta, fue infiltrando a la iglesia, ¿sí? Porque era un lujo tener un catedrático que sabía griego, que sabía filosofía griega, que estaba totalmente involucrado en la cultura griega.
Entonces era un orgullo. Como hoy decir, tenemos grandes teólogos, ¿sí?, que han enseñado acá, que han enseñado allá, y eso causa satisfacción, causa orgullo, y los escuchamos con el corazón abierto, ¿sí?, porque son los grandes maestros. Lamentablemente, esto fue debilitando a la iglesia. Cuando llegó el tiempo, el golpe fuerte que dio el Imperio Romano a la iglesia, ya la iglesia estaba con la guardia débil, ya se había debilitado. Mire, hay una, no sé cómo se le llama, ¿qué dijimos? Que era lo de la rana, el cuento de la rana. Un cuento de una rana que cae, la echan a una olla con agua tibia. Y dice la rana, ah, qué rico, ¿verdad? Y se empieza a acomodar y todo está rico porque siente el agua tibia. Pero resulta que la olla está en el fuego. Entonces el agua se va cada vez calentando más y más y más. Pero la rana no se está dando cuenta de que cada vez está más caliente el agua. Porque ella no lo percibe, o sea, ya entró con un agua tibia y se va entibiando, se va calentando, calentando, calentando. Y al rato ya está hirviendo el agua y la rana ya está cocida en su jugo. ¿Sí? Algo así es la forma de trabajar del enemigo. Trabaja tibiamente, sutilmente, suavemente. Y digo, esa situación que vemos en ese ejemplo de los padres de la iglesia fue algo así, con una rana en agua tibia. Con el debido respeto lo digo porque tienen muchas cosas buenas esos padres de la iglesia, sobre todo los primeros dos grupos. Son los segundos dos grupos los que se contaminaron, por así decirlo, y contaminaron y debilitaron a la iglesia. Y eso, de momento, nadie se dio cuenta. Aún hoy, muchos no se dan cuenta, o sea, no lo aceptan. Pero viendo la historia, viendo las circunstancias, viendo el contexto, viendo lo que pasó y que decimos, bueno, ¿cómo es posible que los líderes de la iglesia hayan aceptado la introducción de las doctrinas paganas del Imperio Romano sin decir nada? Bueno, es que ya era una rana en su jugo. Perdón por la comparación. Y para algunos puede ser una falta de respeto, que le falte el respeto a estos grandes hombres que sí fueron hombres de Dios, no pongo en duda eso, pero que ellos mismos no se dieron cuenta que al estar metiendo pensamientos griegos a la iglesia, estaban contaminando a la iglesia, estaban debilitando a la iglesia. Repito, principalmente los dos grupos finales. Bueno, más o menos espero haberles dado la idea. Ahora, por otro lado, tenemos que la iglesia es sólida, con cristianos firmes, fieles, es un remanente que no caerá. Dios siempre ha tenido un remanente. Y hace unos años, hace unos 20 años, yo no pensaba, hace 10 años, todavía en el 2015, me acuerdo que había un estudio y no quise mencionar la palabra remanente, porque estaba todavía en el entendido de que había una iglesia grande. Entonces, hay si todo el cuerpo, si toda la iglesia o el pueblo judío en su tiempo, si todos están fieles, obedientes, pues ni se habla del remanente. Se habla del remanente cuando la mayoría ha entrado en apostasía, en tibieza, y entonces hay otros que sí se mantienen alertas, y esos son llamados remanente, ¿verdad? Entonces, un remanente alerta, fiel a Dios, no va a caer, nunca. Bien, así que entonces lo que tenemos que procurar ahora es ser más cristianos fieles, nosotros, o sea, les decía hace un momento, prepararse más, pero al mismo tiempo buscar en nuestros congregantes, en nuestros hermanos, en nuestros semejantes, nuestros consiervos, ayudarles a ser más firmes. Si usted ve a alguien que se está entibiando, no lo observe nada más, no lo juzgue, no lo critique, sino ayúdenle. ¿Sí? Ese es algo que el que está fuerte debe echar la mano al que está débil. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es identificar algunas de las estrategias. Ya tuvimos
un ejercicio hace una hora y la verdad es que el tiempo se va muy rápido. Vamos a ver cómo nos va hoy. Espero que ya con esta experiencia podamos sacar un mayor provecho. Ahora, esta es una exhortación. Estamos entre pueblo cristiano. Cada uno de ustedes conoce la Biblia, seguramente todas las noticias, quizá algunos vean hasta los famosos youtubers que hablan de muchas cosas de lo que está pasando, etcétera. Entonces, la pregunta es que si ya conoces esas trampas, esas sutilezas del enemigo, si ya no caes en ellas, no te vas a conformar con ello. ¿Por qué no adviertes? Porque el mandato del Señor no es solamente dejar de hacer lo malo. Lo vemos aquí en Efesios 5:11. Dice, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Yo divido este versículo en dos partes, porque parece ser que en la mayoría de los casos, a veces me ha tocado escuchar en el púlpito, que se hace mención a la primera parte. No participen de las obras infructuosas de las tinieblas, una exhortación. Y bueno, como cristianos decimos, pues sí, ciertamente yo ya no participo de las obras infructuosas de las tinieblas. Yo ya no voy a baile, yo ya no voy al bar, yo ya no voy a esto, ya no voy al otro, ya no veo pornografía o qué sé yo. Todo eso, dice, pues ya no lo hago. Entonces yo estoy bien. Sí y no, porque sí en esa primera parte, pero la segunda parte casi nunca la obedecemos. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Mire. ¿Afuera la otra luz, por favor? Gracias. Así que, ¿cómo podemos hacerlo? O sea, un ejemplo que usé ahora cuando estábamos con el tema del aborto. Ok, nuestras mujeres cristianas no abortan. Y ya por eso lo damos por bueno. Y es bueno. Pero no es completo, porque dice reprenderlas. O sea, quiere decir participar en favor de la vida y en contra del aborto. ¿Y quién lo hace? Muy pocos, muy pocos. Y eso, el no hacerlo, con el debido respeto, nos hace cómplices. ¿Por qué? Porque decíamos que cuando hay en México, por ejemplo, 1 millón de homicidios, 1 millón de asesinatos de bebés en un año, si no lo sabemos no pasa nada, no somos nada. Pero si lo sabemos y no lo denunciamos, no lo declaramos, ¿qué pasa con alguien cuando es testigo de un crimen y se queda callado? Casi que se convierte en cómplice. Bueno, pues aquí vemos pues que algo tenemos que hacer y no solamente observar lo malo que está pasando, observar cómo se está invadiendo a la iglesia, observar cómo muchos consiervos están cayendo en apostasía. No es suficiente solo observar y a veces hasta criticar, ¿sí? No. Reprender las malas acciones, advertir, alertar, es la función de los cristianos activos, los baluartes. Bien, vamos a ver estrategias de las tinieblas en la doctrina de Cristo. Número 1, en la doctrina de Cristo. El enemigo se mete a la iglesia para torcer, desviar, debilitar. A la iglesia, al cristiano, en lo individual también, a la familia. La iglesia está bajo fuego, sigue bajo fuego, todo el tiempo ha estado bajo fuego. Ha habido apostasía, hay doctrinas ajenas a Cristo, hay tibieza, es el tiempo de la tibieza, es el tiempo de la odisea, hay apatía, orgullo, no se diga, muchas cosas en la iglesia las dejamos de hacer por orgullo, por apatía, o sea, son enemigos terribles. Ahora, no todo esto es por concupiscencia, por pereza, por apatía de la gente, de los humanos, de nosotros, de los cristianos, sino que mucho ha sido una infiltración muy sutil del enemigo
a través de sus agentes. O, vamos, ¿se acuerdan lo que hemos hablado del espíritu del anticristo? Por eso metimos el tema del espíritu del anticristo antes, para que se entendiera cómo trabaja. Entonces aquí, y así que lo menciono, ya sabemos que estas personas, inclusive cristianos, son influenciados, inspirados, manipulados por el espíritu del anticristo. Y digo cristianos así, entre comillas, ¿verdad? Para que se distinga del cristiano fiel y el pseudo cristiano. Entonces, estos cristianos, estos agentes, estas personas que se han dejado usar por el enemigo, se han dejado engañar, ellos a su vez entonces son instrumentos para infiltrar en la iglesia pensamientos, filosofías que van a debilitar, van a desviar, van a destruir. Hermanos, hoy estamos en medio de ello. Y miren, una gran ventaja, no una, muchas ventajas tenemos hoy sobre los cristianos del pasado. En los tiempos de los apóstoles, ni siquiera estaba escrito el Nuevo Testamento. En el tiempo de los padres apostólicos ya estaba escrito todo el Nuevo Testamento, pero no estaba todavía unido. Y ahí viene una situación, ya lo explicaba antes, que la iglesia se dejó engañar sutilmente. Bueno, hoy estamos repitiendo la historia. Hoy estamos, por eso menciono mucho ese tiempo, porque hay mucha similitud entre el presente con ese tiempo que estuvimos viendo en la historia. Entonces, prácticamente la estamos repitiendo. Las mismas situaciones que se dieron después de los padres de la iglesia, después del Imperio Romano, etcétera, hoy estamos viendo. Por eso me permito llamarle a la actualidad un tercer oscurantismo, porque nos hemos, o la iglesia en conjunto, se ha dejado influenciar por esas doctrinas de error, por esos pensamientos que mucha iglesia, muchos cristianos han caído en la tibieza, en esa desviación, en esa apatía, en ese engaño, e inclusive pues han llegado a ser ya otra clase de iglesia. Bueno, hoy nosotros estamos en medio de ello, en ese tercer oscurantismo. Así que hoy es nuestro turno y tenemos dos opciones, o sea, hay dos caminos. Uno, que vamos a repetir la historia. O sea, está esa posibilidad. Muchos ya lo están haciendo, muchos ya cayeron en ello, les ha pasado lo que la rana aquella que mencionábamos, de que cayó en agua tibia, y esa se ha ido calentando, ya está hirviendo y ya la rana ya no cuenta, ya es un caldo de rana. Estamos ante esa posición de ser otra vez engañados, usted y yo, o no dejarnos engañar, levantar la mano como lo hicieron aquellos del remanente de la iglesia primitiva, y hoy estamos en esa opción de no dejarnos engañar, y no solamente no dejarnos engañar, sino llevar la verdad, llevar la advertencia a nuestros consiervos de su iglesia o de otras iglesias, ¿sí? Asumimos que cuando estamos en una iglesia donde se predica la verdad, pues el cuerpo de esa congregación generalmente está sano, pero hay otras iglesias que no están así. Hay veces que individualmente el cristiano, aunque esté en una buena iglesia, puede desviarse. Bien, eso ya es su responsabilidad, pero nuestra responsabilidad, veámoslo así, hoy es el día, hoy es nuestro turno. Hoy nos toca a nosotros defendernos de la mentira para no caer en ella y atacarla con la verdad. Bien, entonces en ese punto vemos que se han introducido doctrinas de error que están entibiando la iglesia. Por ejemplo, Dios es bueno, no va a mandar a nadie al infierno. O sea, haciendo alusión a la gracia de Dios. Pero aquí ya no es gracia, aquí le llaman hipergracia. Es tan bueno que nadie va a mandar al infierno. Y entonces eso distiende la disciplina, debilita la disciplina de la iglesia, del cristiano, y dice, bueno, puedes pecar un poco, hay libertad, así que no tenemos que ser tan religiosos.
También se va destruyendo la identidad, ya sabe cómo. Movimientos como LGBT, filosofías, pensamientos de ese tipo, están trabajando orquestadamente. No es una iniciativa de un grupo, de un gobierno, es algo mundial de las tinieblas para romper la unidad familiar, para destruir la identidad, inclusive el nacionalismo. Bien, la principal estrategia de Satanás es atacar la palabra, invalidarla, desviarla, ¿sí? Con que Dios ha dicho, por ejemplo, ¿verdad? Cositas así, sutilezas de ese tipo van invalidando la palabra. Inclusive, hace un momento hablábamos de la versión, esas versiones modernas como NBI, que van debilitando la divinidad de Jesucristo, ¿sí? Entonces, otra vez la rana en agua tibia, poco a poco. Satanás tiene una paciencia tremenda, ¿verdad? Que puede hacer planes a largo plazo. Aunque no se vean ahorita los resultados, dentro de 10, dentro de 20, dentro de 50 años se va a ver una iglesia debilitada. Dentro de ello, podemos ver varios puntos, es minimizar la soberanía, la grandeza y el poder de Dios. Hoy se ha hecho de Adonai, del Señor soberano, un Dios tradicional. Estoy leyendo lo que les puse aquí. Hemos hecho de nuestro cristianismo una religión, una tradición. ¿Estamos seguros de que Dios es Dios, Señor y Creador? ¿Se lo decimos a Él en nuestros cantos, en nuestras oraciones, con verdadera convicción? ¿O solo lo cantamos por cantar? Solo cantamos por cantar. ¿Estamos seguros de que realmente Jesús es Dios? Porque, como les decía, versiones de la Biblia como las que estaba mencionando han ido debilitando la divinidad de Jesucristo. Pues hay mucha gente. Es terrible porque, mire, por ejemplo, en Estados Unidos se hizo una encuesta hace ya varios años, como unos 20 años, donde entre las preguntas que se le hacen a pastores anglos, o sea, esto fue en el mundo anglosajón, o sea, los americanos, no participaron ahí los latinos. Se les preguntaba de que si creían que la Biblia es palabra de Dios. Esa es una de las preguntas. El 80% de los pastores decían que no. O sea, seguían de pastores, trabajaban de pastores, pero no creían lo que predicaban, no creían que la Biblia fuera palabra de Dios. Entonces, pero eso no fue de la noche a la mañana. Esos son resultados de enseñanzas, de sutilezas, de pensamientos que se van dando a lo largo de las décadas. Así que vemos pues que la iglesia ha perdido impacto, ha perdido poder, y la tibieza es porque la iglesia se ha convertido prácticamente en un club religioso, cristiano, pero religioso. Segundo, abandonaron la ley, no obedecieron la palabra de Dios. Y eso ha sido en toda la historia del hombre, desde Adán y Eva, que quisieron tener sabiduría sin esperar el tiempo de Dios. Y eso debilitó, al punto de que los separó de la comunión con Dios. Los desastres del hombre siempre han venido después de olvidar, de desobedecer la palabra. El milenio del oscurantismo vino al prohibir leer la palabra, que fue la era de las supersticiones, por falta de la luz de la palabra. Mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Aquí es donde vemos, y en muchos casos, en muchos ejemplos bíblicos e históricos, podemos ver que al separarnos de la palabra, ¿qué es la palabra? La luz. ¿Sí? Y hay luz verdadera y hay luz falsa. Entonces, la luz falsa, pues son palabras bonitas, pero engañosas que nos separan de Dios. Hemos minimizado la oración.
necesitamos, o sea, nos hemos alejado de una relación más íntima con el Señor Jesucristo. Estoy hablando a grosso modo, no estoy hablando particularmente de usted o de alguien. Y también como testimonio, la vivencia de los miembros de la iglesia ha ido debilitando. Bien, vamos a hacer aquí una pausa. El segundo punto es infiltración a través de pensamientos y falsas doctrinas. Pero pausemos aquí, porque les había comentado que hoy vamos a hacer una participación más activa, porque normalmente participan 2 o 3, pero vamos a tratar de que participen un poco más. Permítame. Veo que ya está aquí el pastor. Déjenme decirles algo, voy a hacer un paréntesis aquí. Estamos viendo un detalle, no sé si lo captaron, en 2 de los puntos que mencionamos, vemos que esa problemática por la cual la iglesia se ha ido separando de Dios es porque se ha ido separando de la palabra. Repito, cuando diga iglesia sí estoy hablando en términos generales, mayoritariamente, no totalmente. Hay iglesias, hay personas que podemos mencionarlo de esa manera, de tipo remanente, si se quiere ya usar esa palabra, que mantienen su fidelidad, mantienen su amor por la palabra, por el estudio y siguen en esa línea. Mis respetos. ¿Sí? Pero muy comúnmente ha pasado eso, por eso vemos hoy tanta apostasía, tanto engaño, porque se ha alejado de la palabra. Entonces esto me llevó al pensamiento de que si volviéramos a la palabra, particularmente si repasáramos el libro de los Hechos, vamos a encontrarnos que ahí se ve la causa en la que hemos caído, la causa de que la iglesia, o gran parte de la iglesia, haya caído en tibieza, y peor aún, en apostasía. Bueno, es que doctrinas de error, en cuanto se dejan entrar esas doctrinas de error, conducen a la tibieza. Y estando iglesia en tibieza, no pasa mucho para que se vaya a la apostasía, ¿sí? Y mucha gente que hace ese recorrido llega a ser hasta enemigo de Dios. Hemos sabido de historias de hijos de pastores que finalmente, después de bajar toda esa escala de alejamiento, de tibieza, apostasía, después ateísmo y finalmente hasta enemigos de Dios. Hijos de pastor, por alejarse de la palabra. Entonces, decía, en el libro de Hechos está esa consecuencia, o sea, se puede visualizar tanto la causa como el remedio. O sea, ¿qué es lo que ha causado la tibieza hoy? Bueno, si vamos a Hechos, ahí vamos a encontrar qué dejamos de hacer. ¿Y cómo podríamos resolver gran parte de este problema, al menos entre nosotros, yendo al libro de los Hechos? Por eso es que me permití invitar al pastor Alejandro Corso, de la iglesia Monte del Señor, para que el próximo el próximo lunes nos comparta este punto, nos ayude a entender este punto. Las 2 que le estoy diciendo, más bien son 2 puntos, de cómo es que ha caído la iglesia y cómo es que puede salir adelante la iglesia, solamente tomando, hay mucho en la palabra de Dios para hacerlo, ¿verdad? Pero en este caso particularmente vamos a basarnos en el libro de Hechos y el pastor Alejandro Corso nos va a explicar. Mire, para que se den una idea de la importancia que el pastor Alex le da al libro de los Hechos. ¿Tiene qué? ¿Año y medio? Sí, ¿verdad? Año y medio enseñando en la iglesia cada semana sobre el libro de los Hechos. ¿Qué tanto se habrá analizado a profundidad? Ya se podrá dar una idea. Entonces, por ese motivo, viendo ese enlace que les digo que parte de la problemática la podemos ver ahí, entonces por eso me permití invitar al pastor Alex, que va a estar con nosotros, si Dios lo permite, el próximo lunes. Y esto es muy importante para que inclusive me atrevo a pedirles, a mencionarles, hermano Damocles, hermana Vero, hermana Micaela, todos, que ese lunes traigan por lo menos un invitado, porque ahí vamos a descubrir varias cositas. Bien,
Entonces, completo la pausa, dejando de hablar yo. Ahora les toca a ustedes. En esta línea vamos a ver dos cosas. Una, ¿qué otra o qué factor ven ustedes para que la iglesia se haya ido debilitando? Para que el cristiano en lo individual se ha ido debilitando, ha ido cayendo en tibieza. Recuerden, estando en tibieza es como más el enemigo saca las ovejas de la iglesia. Hemos hecho varias veces figura del atrio, lugar santo y lugar santísimo, donde en el atrio es donde se surte de cristianos Satanás. De ahí lo saca, del atrio. ¿Por qué? Porque en el atrio es donde permanece el cristiano así. Ya en el lugar santo quiere decir un cristiano ya más metido con el Señor. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ok, el camino es salvación, es el atrio. Cristianos que ya han entrado por la puerta que es Cristo, ya están adentro, ¿sí? Pero se mantienen en ese nivel de salvación. Después dice, y la verdad es la puerta para entrar, porque antes ha dicho el Señor, yo soy la puerta, ¿verdad? Y la verdad es la puerta para entrar al lugar santo. Esto es más conocimiento de la palabra. Mas eso no es todo, porque todavía hay otra puerta más. Y dice, y la vida. Es decir, entrando a la tercera puerta o cortina para entrar al lugar santísimo, ya es vida plena, ya es tomado de la mano de Dios donde nadie lo podrá arrebatar. Pero del lugar santo, aún de ahí, que equivale a los escogidos, muchos son los llamados y pocos los escogidos, pero aún los escogidos pueden ser engañados. Ya hemos visto eso por qué. Pero cierro la boca y les dejo a ustedes. Salud por su cafecito, hermano David. Aquí está. ¿Quién trajo café aparte de hermano David? ¿Sí, Carlos? Ándele, hermano Aarón. Bueno, entonces, dos preguntas, o sea, dos puntos donde usted va a participar. Uno, ¿qué factores ha identificado usted que han debilitado a la iglesia o al cristiano? Y usted mismo o alguien más puede darnos la solución, cómo sanar ese daño que ya está hecho. Así que, si no hay manos levantadas, voy a hacerlo tipo PRI viejo, dedazo, pero espero que haya manos levantadas. Por aquí me soplaron David, Ricardo. ¿Quién más? Ok. Bueno, sí. Adelante, hermano David. Gracias, Vic. Buenas noches a todos, amados, amadas en el Señor. Dios los bendiga. Dios las bendiga a todos. Bueno, Vic, tú manejaste y tocaste un punto muy, muy, muy importante respecto a este tema. Y claro que el contexto histórico es fundamental para partir desde ahí. ¿Qué pasó con la iglesia? ¿Por qué ha repetido, ¿no? esta decadencia, ¿verdad?, espiritual? Y esto tú lo dijiste, que se ha gestado desde principios de siglos, desde que nació la iglesia prácticamente. Y esto lo explica muy bien el apóstol Juan en sus 3 epístolas, principalmente en la primera carta a Juan. Precisamente él está tocando el tema de los falsos maestros, que eso es, desde mi punto de vista también, y a la luz de la Biblia, por supuesto, esto es lo que ha sucedido. Los falsos maestros han traído las doctrinas que han desviado completamente a la iglesia, ¿sí? Y la han llevado por otros rumbos que no son los fundamentos, evidentes de la escritura. Y si me permites leer los versículos en los cuales me apoyo, que es en la primera carta a Juan, capítulo 1, versículos del 5 al 9,
dice, este es el mensaje que hemos oído de él y les anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Evidentemente, el apóstol Juan está escribiendo, ¿verdad? Porque lo que tú habías dicho, en aquella época se habían infiltrado esos falsos maestros dentro de la iglesia que estaban no solamente ya muy involucrados dentro del sincretismo, sino que también en todas estas filosofías grecorromanas, dadas a la cultura que ellos tenían, pues estaban desviando completamente a la iglesia del propósito, ¿verdad?, fundamental, que era pues andar en luz. Y esto de luz pues, es igual a esto de luz es igual a santidad y pureza, algo que pues, ellos no estaban precisamente ejerciendo y por tanto lo estaban llevando o lo estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y esto de las tinieblas pues, nos habla precisamente del pecado o desviación, que es lo que estamos tocando, tú estás tocando en estos temas, por los cuales que hizo que la iglesia, ¿verdad?, adquiriera esa tibieza. Pues desde ahí partimos, desde uno de tantos puntos, pues es la falsedad de los maestros que están dentro de esas iglesias y que están llevando a un total desconocimiento de la misma, de la palabra de Dios. Esto hace que el creyente común o promedio pues crezca o se desarrolle, pero no con un fundamento sólido, porque está recibiendo esa mala instrucción. Ahora, la solución, pues todos la sabemos, desde el punto de vista bíblico, pues todos sabemos que tenemos que volver a las sendas antiguas, que volver a las escrituras, a la pureza de las escrituras, para poder otra vez encaminar a la iglesia en la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en el versículo 7, ¿verdad?, que acabamos de leer, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La comunión. Si no tenemos comunión con el Padre, si no tenemos esa claridad, ese hábito, ¿verdad?, de andar en luz, pues difícilmente vamos a encontrar lo que es el significado de ese sacrificio, de ese evangelio precioso que el Señor nos ha dejado. Entonces yo creo que eso debe de ser no solamente una recomendación, debe ser una obligación en quienes estamos sirviendo en la obra, quienes estamos predicando a Cristo crucificado y Cristo resucitado, pues necesitamos volver a las sendas antiguas, a la iglesia. Ese es en un breve resumen de lo que pues debemos de hacer como solución principal. ¿Vale? Gracias, Víctor. Amén, hermano David. Pues en otras palabras es volver a las sendas antiguas, ¿verdad? Bien, ¿alguien más quiera agregar a lo que comenta el hermano David, inclusive comentar su comentario? Yo, hermano, pero no lo que él dijo, otra cosa. Sí, hermana Micaela. ¿Se puede? Sí, adelante. Ok, mire. Más allá de la teología, que no, o sea, la comprendo, ¿verdad?, por estudios, pero no es mi interés ahorita. Lo que me interesa es comentar esto, mire. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí, por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Muy bien. Más adelante en Juan, vamos a ver cuál es Juan 21 también, dice,
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis ovejas. 21:15. Continúa: volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Juan 21:16 dice: le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. 21:17. Bueno, así me fui, del 15 al 17. Muy bien. Yo siempre he insistido, o sea, yo sé que no es muy agradable estar oyendo tanta palabra a los que ya la conocen, pero bueno, es lo que yo puedo aportar. Resulta que, ¿por qué yo digo que la iglesia la conforma un pastor como cabeza? Sabemos, o sea, no necesitamos enseñar eso. ¿Por qué las iglesias admiten la apostasía, o por qué las iglesias admiten tradiciones y costumbres del mundo? Por eso, yo acá lo enfoco, porque me amas más que esto, sí. O sea, prácticamente nos está diciendo eso, que tanto se ama al Señor como para cumplir los mandamientos, leer los mandamientos, enseñar los mandamientos, practicar los mandamientos, y que cuando uno conozca, o sea, ver la palabra siempre, estudiar la palabra como es directa, sin ayudar con los comentarios de quien sea, siguen siendo comentarios de hombre, y el Espíritu Santo no necesita ayuda. Y yo, ¿por qué digo esto? Porque gracias a muchos comentarios de iglesia, de Biblias pues ya adulteradas, resulta que la cosa es más fácil de digerir, y más fácil de digerir para meter más costumbres y tradiciones del mundo. Y la prueba está, pues lo siento, porque si ustedes lo practican, no sé, pero es mi punto de vista, y pues aquí puedo ser apedreada si quieren, pero payasitos y muchas cosas que no necesitan los niños, necesitan oír la palabra como es. La escuela bíblica que yo tomé de niña, a mí me enseñaban con imágenes para colorear, y no sé, el que lo hizo, el caricaturista, lo hizo a mi cerebro enfocado nada más visual de lo que yo estaba viendo, lo comprendía con la escritura, a la manera que puedo pensar que como niña lo comprendí, porque yo no lo he olvidado. Yo hasta ahí, hermano, porque no va a ser que vaya a dar conflicto, pero verdad que sí. Yo creo que tenemos que ver qué tanto amamos a nuestra salvación y a nuestro Salvador, como para no permitir que alguien nos venga a enseñar algo nuevo que no está en la Biblia. Y sobre todo, porque tenemos un espíritu que discierne, y tú sabes cuando algo estás oyendo, inclusive la Biblia, la más antigua que conocimos la mayoría, nosotros sabemos distinguir cuando alguien te está hablando un versículo que no está así en tu Biblia, tú inmediatamente lo percibes y dices, algo es diferente, no sé qué será, pero así es. O sea, uno percibe, uno sabe en qué momento algo se te está facilitando para adaptarte, como la ranita, y ahora sí que el experimento es entibiarse y quemarse. Eso pienso yo, no sé, digo, es nada más mi comentario. Okay. Sí, hermana, muchas gracias. Pues la clave, lo que dice es amar intensamente, como dice el primer mandamiento, el mandamiento del Señor, amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Sí. Hermano, perdón, le voy a agregar antes que me olvide. Cuando yo estaba con Fermín García, el pastor que paz descanse, acá en la arena, en Tijuana, él comentó una cosa, que los judíos enseñaban mucha Biblia, mucha palabra. Yo no sé cuál los judíos, ¿no? Solo sé que cuando enseñas mucha palabra de Dios, cuando alguien te dice algo que no es de Dios, o que no tiene los valores de la palabra, los mandamientos, los estatutos, preceptos, todo eso, tú inmediatamente detectas que no es de Dios. O sea, si tú conoces la palabra, lo que te agreguen, tú detectas que es pensamiento de hombre o es pensamiento de Dios. ¿Me explico? Sí, amén. Okay. Yo eso lo vi en un hombre también, y judío, por cierto, pero ya cristiano, pastor cristiano, quiero decir,
judío, convertido a Cristo, lo conocí cuando ya era pastor, leyó un texto que yo le llevé, me sorprendió que apenas lo abrió, medio lo revisó unas cuantas frases y dice, sí, esto es de Dios porque así habla mi Dios. O sea, lo que usted dice, nada más que en este caso no dijo la palabra, no dijo la Biblia, sino directamente, así habla mi Dios. Y a mí me sorprendió porque digo, wow, qué lindo, ¿verdad? Que camina tanto la persona con Dios que lo llega a identificar y pueda decir, sí, así habla mi Dios. No, así no habla mi Dios. Gracias, hermana Micaela. Bien, pues tenemos más hermanas, más hermanos. No sé, hermano Israel, pastor, si está contigo tu esposita, me gustaría un día escucharla también. Está también la hermana Jael. Adelante. Hermano, Dios le bendiga, aquí estamos. Ok, nada más que ya te ganó la hermana Jael. No se preocupe, está bien. ¿Está bien contigo? ¿Mande? ¿Estás solo ahí o está también tu esposa? No, aquí está mi esposa. Ah, ok. Bueno, vamos a darle, sí, hermana Miriam, Dios le bendiga. Vamos a darle espacio a la hermana Jael. Algo nos tiene y Sí, hermano. todavía tenemos tiempo. Adelante, hermana, por favor. Dios le bendiga, hermano. Buenas noches. Buenas noches, Monterrey. Digo, hermana Jael. Sí, hermano, Dios le bendiga. Estaba también pensando en su pregunta. Aquí en Romanos 12:2 nos dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. A veces nos conformamos a los modos, a las modas, a los estilos. Y ahora con tantas cosas que van saliendo, el pastor yo noto como que quiere atraer más gente. Quiere atraer más gente y lo que atrae es lo mundano. Entonces, con el afán de llenar la iglesia, a veces el pastor hace cosas como decía la hermana Micaela, cosas así como que, pues sí que atraen, ¿verdad? Eso que ni que atrae mucha gente. Y eso gradualmente va minando la doctrina, va ablandando la doctrina y vamos siendo cada vez más previsibles y poco a poquito se va diluyendo la doctrina de esta forma que va imperceptiblemente, vamos a llegar a tener jóvenes muy mundanos, ¿verdad? O el niño que que desde chiquito se está enseñando, si no hay ese incentivo mundano, va a pensar, pues no estuvo bien el culto, no estuvo bien la escuela bíblica de verano. ¿Por qué? Porque ya el pastor fue permisible en incluir como lo hacía los cristianos que poco a poquito fueron desviándose de la doctrina, la sana doctrina, los primeros cristianos que fueron introduciendo cosas paganas, ¿verdad? Así nos está pasando también ahora, actualmente estamos introduciendo cosas paganas, cosas mundanas, ¿para qué? Para que el miembro no se vaya, para que la gente esté llena en la iglesia, o para que se haga presencia, o incluso por recursos, por obtener recursos económicos. Hay muchas cosas por las cuales el pastor puede ser permisible y eso al final pues va a tener consecuencias, ¿verdad? Porque así como se fueron llenando de puras cosas mundanas, sin bases bíblicas doctrinales, cuando viene la lucha, cuando viene la prueba, ¡pum!, se van todos los que estaban más cimentados, hermano. Son más cimentados y estando más cimentados, pues entonces es cuando o viene la división o viene los problemas y los conflictos y al final pues trae sus consecuencias y sobre todo, ¿verdad? Personas y cristianos que no son cristianos como puso usted su imagen, así, cristianos entre comillas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos conformamos a este siglo y es que esta es una idea muy equivocada de evangelizar al estilo mundano. Si el muchacho son pandilleros, pues vamos a vestirnos de pandilleros para ir a traerlos del evangelio. Y ahí traemos a los pandilleros acá, pero no hay una conversión, no hay un cambio, no hay una transformación, no hay una nueva criatura en sí. ¿Por qué? Porque los evangelizamos a su manera, no a la manera de Cristo. Y eso pues trae consecuencias, hermano. Pues yo creo que eso fue lo que también sucede. Nos conformamos de este siglo y no somos renovados
nuestro entendimiento para comprobar la buena voluntad de Dios, que siempre va a ser agradable y perfecta. Amén. Bueno, Dios le bendiga. Sí, hermana, muchísimas gracias. Muy, muy cierto, porque pues es la tendencia irnos adaptando a las comodidades del mundo. Viene una nueva normalidad para el mundo, pero también viene una nueva normalidad para la iglesia, y esta nueva normalidad debiera ser que lo normal de aquí en adelante fuera no adaptarse a las cosas del mundo, porque ya no hay tiempo, ya ahorita no es de que se van a componer solitas las cosas, no, ahora es de la iglesia, al menos en los asuntos de la iglesia. Para su gente en la iglesia tiene que adaptarse a esa nueva normalidad, y esa nueva normalidad ya es orar más, hablar más claramente la palabra, dejar el sillón, dejar la comodidad. O sea, cosas que antes eran normales, vamos a tener que cambiar esa normalidad, porque de otro modo pues vamos a seguir entibiando, a pasar a como dijo la hermana, hasta quemarnos, ¿verdad? Bien, vamos a parar ahorita aquí esta parte. Les dejo todavía el espacio abierto a 2 o 3 hermanos más que quieran participar después de esta otra introducción que voy a compartir. Particularmente me gustaría invitar también a la hermana Fabi, al hermano Israel, su esposa, y alguien más que quiera participar con mucho gusto. Hoy estoy viendo que hermana Vero de Monte, creo que usted es la única, se parece que también le va a tocar a usted. Ah, sí es cierto que no tiene micrófono, hermano. Ok. Bien. Voy otra vez con la pantalla compartida para continuar con este punto donde nos quedamos. Ya unos minutitos nada más y de ahí concluimos. Bueno, decía que además de que la iglesia, o mejor dicho, de que el cristiano en su propia debilidad, en su propia concupiscencia, en escuchar cosas agradables, en vivir una vida cómoda, pues se debilita, ¿verdad? Y eso, diríamos, pues culpa del individuo, culpa de la persona. Pero también vamos a ver que hay una infiltración de parte de las tinieblas a través de pensamientos y falsas doctrinas, ¿sí? Y esto voy a presentar un poquito de lo que es, bueno, Nueva Era ya lo conocen, ¿sí? Ya sabemos los diferentes pensamientos que involucra, que se habla inclusive de que es la raíz para una nueva iglesia o mega iglesia, qué sé yo. Pero déjenme hablarle un poquito de lo que es el NAR, que es la nueva renovación apostólica. ¿Sí? Esto es causante de muchos pensamientos y falsas doctrinas dentro de la iglesia. No se conoce como tal, ¿sí? Pero sí conocemos su fruto, sus productos. Y podemos conocer, ya me acabé las diapositivas, perdón. Así que me voy a solo sin pantalla. Sin pantalla compartida porque del NAR no hice pantallas. Pero bueno, ¿qué es el NAR? Es una, como dije, una nueva renovación apostólica, ¿sí? Una iglesia renovada, una nueva reforma, ¿sí? Pero en una índole de personajes, de doctrinas, de pensamientos, que lo que van haciendo es ir debilitando a la iglesia de una manera muy, muy sutil. Aquí se pueden dar nombres, iglesias, personajes, pero no voy a hablar ni de personajes ni de iglesias. Nada más la idea de lo que existe. Esto es muy notorio en lo que es el establecimiento de la teología de la prosperidad, que vino con palabras como la fe expectante, la palabra de fe, una liturgia pasiva fuera de la tradición, buscando más que nada éxito, dinero, negocios
y esto es pues la doctrina de la prosperidad, ¿sí? Surge a través de este NRA en inglés, New Reform Apostolic, algo así. Bueno, personajes muy conocidos con mega iglesias, son a los que se puede ubicar aquí, pero como decía, no vamos a entrar en nombres, solamente voy a citar un solo nombre que podría decirse es el fundador de esta corriente, Peter Wagner, que pues en alguna ocasión llegué inclusive a leer un libro de él acerca del Apocalipsis en una teología un poquito rara, una posición diferente, pero bueno, no es el punto. Hay grandes figuras que están a su lado, inclusive seminarios teológicos, ¿sí? Y se ha dado mucho esto ya de qué hablar, pone una historia muy alterada inclusive porque quiere ponerse como antecedente que viene de las iglesias africanas independientes que ya tenían ese pensamiento cuando esto era 1900, que viene también ese pensamiento a través de las iglesias de casa en China, pero yo sé lo que son las iglesias de casa en China y es un pensamiento totalmente diferente al que se manifiesta en este pensamiento, o sea, los toma como plataforma para darse un origen legal, pero no hay tal, es tomado ajenamente. Él hace una cadena, o sea, bueno, todo el movimiento, porque se han ido incluyendo personas, repito, de gran renombre. Muchos de los que están en ese gran renombre, pues usted los habrá oído en alguna ocasión. Generalmente en algo positivo, poco, pero se habla mucho también en su lado negativo. Y pues de ahí han surgido sectas, han surgido pensamientos, doctrinas falsas, donde vemos que en esas sectas que surgen de ahí, pues Jesús ya no es el centro de la iglesia, ¿sí? La Reforma Apostólica, por ejemplo, habla de un espíritu apostólico, pero pues ese espíritu apostólico pues no es bíblico. Cristo en ningún momento ya lo van dejando, o sea, toda esta estrategia de Satanás, incluyendo este movimiento, es para ir apartando a Jesús de su divinidad. Esto, le decía, lo vemos en Biblias adulteradas y los vemos en doctrinas, los vemos desde la masonería, que la masonería fue originada por cristianos, pero pues ¿qué cristianos, verdad? Porque un verdadero masón no puede ser cristiano, un verdadero cristiano no puede ser masón. ¿Y cuál es el pensamiento ahí? Que Jesucristo es un iluminado, un sabio, pero no Dios. O sea, toda esta maquinación de las tinieblas es para ir apartando la divinidad, ¿sí? Cristo no como centro. Y algunos piden inclusive que se celebre la Navidad para todo el mundo sin Jesucristo. O sea, es demasiado notorio que la situación que ellos están promoviendo es dejar a Jesús de lado o quitarle su poder, su divinidad en la enseñanza que están dando, ¿sí? No se la van a quitar porque pues, es de él, como quien dice, pero para el público no la tiene, según estas personas que respaldan estos pensamientos. Ellos respaldan mucho el pensamiento apostólico de profetas y apóstoles, pero no todo lo que se hable de profetas y apóstoles se puede considerar como negativo. Allá un garbanzo de a libra puede surgir algo bueno, pero mayormente, pues sí, hay muchos que se dicen ser apóstoles y pues no lo son. De esto, si tuviéramos más tiempo, aunque lo veo un poquito difícil porque quiero dejarle más tiempo al pastor Alex Corso, pero no tiene mucho ¿cómo le diría? No nos resuelve mucho problema de la iglesia el conocer a estos personajes, el conocer más de este movimiento. Solo le digo en resumen que
la tendencia de este movimiento es ir debilitando a la iglesia. ¿Sí? Quitarle autoridad, quitarle santidad, quitarle doctrina, quitarle, ¿cómo se dice esto? Radicalismo, podemos decirlo de esa manera. Bien, entonces concluimos aquí porque nos quedan 20 minutos y quiero dejar esos 20 minutos para los siguientes comentarios. A ver, estoy viendo aquí una cosa que no había mencionado. Es otro. Bueno, en resumen es mi hermano. No es mucho lo que me interesa hablar de este movimiento. En el área musical ha movido mucho a la gente. Lo que estaba diciendo hace un momento la hermana, la hermana Jael, acerca de la alabanza, la falsa alabanza, lo que se hace para agradar a los jóvenes y en detrimento de la doctrina. Pero mire, por ejemplo, de esa línea, este movimiento ha ido involucrando a los músicos en su mover, en su sentir. Y eso, lamentablemente, pues va contagiando. Porque si vemos a los jóvenes, que es lo que más les gusta es la música, ¿sí? Y es con lo que, como dice el hermana Jael, es de lo que se sirven para atraer jóvenes a la iglesia, de la música. El enemigo lo sabe, y lo sabe perfectamente porque pues usted sabe que fue ministro de alabanza, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace aquí? Pues tratar de contaminar la alabanza. Está súper contaminada por personajes que, sin mencionar los nombres, usted ya los sabrá, y modas que han llegado a establecerse, paredes oscuras, luces como de discoteca, que aparentemente eso es bueno según el que lo está ejerciendo. Yo una vez pregunté, ¿y por qué las paredes negras? ¿Por qué la luz oscura? ¿Por qué? Etcétera. Y la respuesta fue que muy ligera, muy liviana la respuesta. Pues es para que la gente no se distraiga, que si alguien se para al baño, no se ve que se está parando, no distrae y sigue atenta al culto. Me quedé, está bien, pues, si así lo dice, así sea. Esto no vaya a chorrear. ¿Qué hace? Bien. Todo eso que estamos viendo ahorita, bueno, mucho de lo que estamos viendo de esa desviación está originada desde este centro, desde este organismo. Si más adelante nos da un poquito más de tiempo, detallamos más, pero la verdad no le encuentro mucho sentido dar muchos detalles de este movimiento que surge. Aquí hay podría tomarse como una producto del Concilio Vaticano II. En ese tiempo, en ese concilio, se tomaron acuerdos para rescatar a la gente que se les estaba perdiendo. Cada vez se le estaba perdiendo más gente católica para irse con los movimientos pentecostales principalmente. Y por eso ahí, en ese movimiento, en ese Vaticano II, surge lo que es la renovación carismática católica. Pero pareciera ser una coincidencia, porque también este movimiento del que le estoy hablando surge en el año 62 y el Vaticano II, por eso se me hizo un poquito sospechoso, porque Vaticano II fue del 60 al 63. Y así como en ese momento surge la renovación carismática, se hicieron varios acuerdos para contrarrestar el movimiento evangélico, protestante, porque estaba perdiendo mucha gente,
Y ese momento fue clave, ese concilio fue clave para contrarrestar que estaban perdiendo mucha gente. Pero el NAR surge también ahí, en ese momento, pero aparentemente no tiene nada que ver. Bueno, es lo que dicen, que nada que ver con la renovación carismática católica. Para mí lo único que tiene que ver es que surge al mismo tiempo. Bien, concluyamos ahí. Digo, esto tiene mucha tela de donde cortar, pero pues prefiero mejor que participemos un poco más. Por si alguien tiene que irse, les recuerdo que el próximo lunes va a estar con nosotros nuestro pastor de Monte del Señor, Alex Corso. Nos va a dar mucha ayuda el entender más este punto, este tema. Bien. Ahora sí, cierro otra vez la boca y hermano Israel, hermana Miriam, pastora Fabi, pastora Jael, que participó, pero puede volver a participar si gusta. Los varones se nos están quedando ahí atrás. Bueno, ya participó David, sí. Hermano Caleb, hermano Aarón. Bien, si no hay manos levantadas a la de 3, vamos a hacer dedazo. Hermana Miriam, no lo hemos oído. Oímos la otra vez al hermano Israel y todavía me acuerdo de su participación. Pero también me gustaría escuchar a la hermana Miriam y a la hermana Fabi. ¿Qué dicen? ¿Quién de las dos primero? Ups. A Miriam, hermano. Queremos escucharla. A ver. No, primero usted. Soy muy caballerosa. Bueno, las dos, pero una primero y la otra después. Bueno. Adelante, hermana Miriam. ¿La pregunta cuál era, hermano? Bueno, del mismo punto que hablamos al principio acerca de qué identifica usted como causa del debilitamiento de la iglesia o del cristiano en lo particular. ¿Qué es lo que está provocando una mayor debilidad, tibieza, apostasía inclusive en la iglesia, en el cristiano, como usted quiera plantearlo, en lo individual o el grupo o en una denominación, una iglesia congregacional? Y usted misma, si quiere, y si no, la hermana Fabi o alguien más que nos dé a esa problemática que usted presente la posible solución. Pues son varias cosas, creo. Una frase que se usa y que pues Satanás usa es que si no puedes contra el enemigo, pues únetele. Y Satanás ha querido disolver la verdad, ha querido apagar de todos los 2 siglos que lleva el cristianismo, ha querido enterrar la verdad, pero pues no ha podido. Entonces, como decía usted, en el año 313, que surge la iglesia imperial, que mezcla Constantino lo que es el cristianismo con la adoración a sus dioses, y surge el catolicismo. Pues dice, según acepta el cristianismo, pero pues no, o sea, fue una mezcla para diluir y para confundir. Entonces, lo mismo está pasando en este tiempo. Sentimos que es lo mismo que está pasando en este tiempo. No ha podido apagar la verdad, entonces la está diluyendo, la está mezclando para que sea más atractiva, según el cristianismo, más atractivo, más fácil de llevar, sin santidad, sin
renuncia hacia nosotros mismos, sin entrega, y ya puede ser cristiano. Entonces, está usando a personas, como decían otros hermanos, que están al frente, a pastores o a líderes que están confundiendo. Y pues lamentablemente como pastores seguimos muchas veces a personas. No nos enfocamos en la guianza del Espíritu Santo y en el estudio de la palabra a través de la guianza del Espíritu Santo, sino que muchas veces enseñamos lo que alguien más nos está diciendo. No vamos a la verdad, a la palabra, y investigamos nuevas estrategias y de crecimiento, por ejemplo. ¿Qué puedo hacer para que crezca más la iglesia? ¿Qué puedo hacer para que se queden, para que evangelizar a muchos y la iglesia tenga mucha gente? Y nos enfocamos en eso y no en predicar realmente la verdad de la palabra y que la gente sea convertida a la palabra, que sea convertida. Muchas veces hacemos evangelismo y solamente que hagan una oración de fe y ya pensamos que son cristianos, y no es así, porque no tuvieron su encuentro con el Señor, no tuvieron un encuentro verdadero con el Señor, y ya los creemos parte de la iglesia cuando no han tenido una conversión verdadera. Entonces, y para entretener a esa gente, hacemos muchas cosas que investigamos, que a alguien más le funciona, y hacemos eso mismo en nuestras iglesias, cuando eso no es lo bíblico. O sea, eso no es lo que la palabra de Dios nos dice. Entonces, nos basamos en muchas cosas que otros nos están enseñando y no en lo que dice la palabra de Dios. Por lo tanto, ya estamos mezclando la verdad, algo que a alguien más le funcionó y que esa persona realmente que lo enseñó o que le está funcionando, son también guiados, o pues no sé si pues sean siervos de Satanás, ¿no? Porque si no son siervos de Dios, pues son siervos de Satanás, pero que se encargan de confundir, de engañar con una máscara de cristianos, de líderes cristianos, pero que están llevando a multitudes también pues a perdición con su enseñanza, que es ya disuelta, diluida, la verdad. Entonces todo esto como pues nos ha enseñado la reverenda Hicks, ¿no? En IMEC, en el libro de Apocalipsis, dice que las cabezas que atacan a esta iglesia de la Odisea, que es la del último tiempo, la iglesia moderna, es la iglesia de la Odisea, la atacan las cabezas de ignorancia y rebelión. Entonces, la ignorancia que hay en el pueblo de Dios, por Dios, o sea, mucha gente realmente en las iglesias no conoce a Dios. Por lo tanto, como dicen ahí como un refrán, el que no conoce a Dios, a cualquier santo se encomienda, ¿verdad? Entonces, no conocen a Dios realmente. Por lo tanto, cualquier cosa que me prediquen en el altar o que me entretenga o que me haga sentir bien en la iglesia, o ahorita que todo es en línea, que todo busco una transmisión que sea atractiva, busco una transmisión que esté bien hecha, que tenga buena música, que sea divertida la predicación. Entonces, ¿por qué? Porque no conocemos a Dios, tenemos ignorancia de Dios, por lo tanto, cualquier cosa que me entretenga va a ser bien, y eso ya está generando la tibieza en nuestras vidas, y pues estamos en el último periodo, y pues no es de sorprenderse, porque pues tenía que pasar así, tenía que ser así, nada más que Dios nos ayude a que nosotros no seamos esa iglesia tibia, ¿no? Sino que en este periodo nosotros seamos verdaderos, fieles, y que Dios nos ayude. Amén, amén. Pues lo que usted dice, hermana Miriam, es que entonces la preparación, el discipulado de las nuevas personas que se van acercando a la iglesia,
Porque aún si no fueran realmente convertidas, aún si no tuvieron un encuentro con el Señor, pero se les deja así y ya se les llama cristianos. Entonces lo que usted dice que falta ahí es más discipulado para los que van entrando. Y a través de ese discipulado, si realmente no se había convertido, que en el discipulado se conviertan. Y ese es el que los lleva al siguiente paso que mencionó también, la falta del conocimiento de Dios. O sea, por todos lados que usted dijo, falta más discipulado, más enseñanza, ¿verdad? Tanto para arrepentirse y convertirse como para seguir fielmente a Dios. Creciendo. Amén. Claro, sí. Gracias, mi hermana. Bien, no sé, todavía nos quedan para 2 personas, pero ya la hermana Maravilla está apuntada. ¿Se apuntó solita? No, yo la apunté, ¿verdad? Pero bueno. Hermano Israel, ya te veo por ahí. Dios te bendiga. Dios le bendiga, hermano. También, hermano Israel, quien quiera todavía puede participar en el cierre. Después de escuchar a la hermana Fabi, que nos puede decir al respecto de qué nos ha hecho que la iglesia, o un sector más bien, de la iglesia se haya ido entibiando y qué tenemos que hacer para remediarlo, al menos a nivel congregacional, a nivel familiar, a nivel individual. Buenas noches, hermanos. Sí, y bendiciones para todos. Pues yo creo que ya lo mencionaron todo. Nada más lo único que venía a mi mente cuando estaba preguntando fue lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso. En Apocalipsis 2, una de las cosas que le mencionaba es: yo sé tus obras, tu trabajo, tu paciencia, que has sufrido los malos, que has trabajado, en pocas palabras, que has hecho muchas cosas bien, pero hay algo que recalca: has dejado tu primer amor. Parte de lo que mencionaban era precisamente eso. Yo creo que todos tratamos de trabajar, de hacer, de buscar, de orientar de la manera más correcta. Pero algo que dejó establecido el Señor Jesucristo fue el principio del amor, como lo mencionaban hace un rato. Amar a Dios sobre todas las cosas. Usted lo mencionaba, amar a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, porque cuando lo amamos a Él, buscamos este tiempo de comunión con Él, buscamos sus escrituras, buscamos tener esta guianza de Él bajo la dirección de su Santo Espíritu y no guianza de ningún hombre. Esto nos va a llevar en automático a tratar de agradar su corazón. Hoy lo que se hace es pues agradarnos entre nosotros, pero no estamos agradando el corazón de Dios. Los discípulos, los apóstoles buscaban la dirección de Dios, buscaban agradar el corazón de Dios, de ser agradables, de amarlo. Cuando mencionaba la hermana que Jesucristo regresó y le preguntó a Pedro: ¿me amas? El amor nos lleva en automático a servir a Dios de la manera más correcta. Entonces yo creo que parte de lo que ha enfriado a la iglesia es eso. Sí hemos caído en trabajo, en doctrinas, nos hemos enfocado en crecer como iglesias, en que la iglesia físicamente esté mejor, construcciones y demás, pero hemos dejado esta relación con Dios, esta comunión con Él, al punto de que nos hemos olvidado de agradarlo y de preguntarle: ¿qué es lo que tú quieres? ¿En qué dirección yo tengo que moverme? En alguna ocasión escuchaba a mi líder comentar: ¿por qué quieren ir al cielo? ¿Por qué quieren llegar a la eternidad? Y ella nos decía: y si en algún momento el Señor no estuviera en el cielo, en esta eternidad, aún así decidiría así. Si Él decidiera estar en el infierno, en otro lugar, ¿cuál sería entonces tu decisión? Porque si yo amo a Dios, voy a querer estar donde Él está. Voy a querer buscarlo a Él, encontrarme con su presencia. Muchos a lo mejor por los dones, por los ministerios, por crecer. Hoy en este tiempo hay mucha competencia por ministerios. No sé, hay muchísimas cosas y eso nos ha desenfocado.
pero cuando amamos a Dios buscamos agradarle. Conocí en la Sierra de Hidalgo pastores tan sencillos, predicando en construcciones de madera, pero con un amor por Dios. Y gente buscando a Dios en esos lugares que rompe el corazón de uno, porque uno piensa en dónde está nuestro enfoque, qué es lo que realmente queremos. O sea, a veces se pelea mucho por grandezas y nos hemos olvidado de agradar a Dios, de hacer lo que es su voluntad y de compartir este amor. Cuando nosotros enseñamos en amor, porque es cierto, es bueno enseñar, es bueno discipular, es bueno dar, pero el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, van a conocer en la medida que ustedes tengan amor entre ustedes, porque la gente afuera con tanto odio, con tanta maldad, busca. Hay iglesias donde lamentablemente se llega a personas nuevas y no encuentran el afecto, no encuentran el amor, no encuentran la cercanía. A lo mejor sí teoría, a lo mejor sí muchas cosas, pero esto los empieza a apagar, los empieza a enfriar, los empieza a decir, sigue siendo teoría. Si la teoría solo se queda en mi corazón, en mi mente, perdón, y no baja a mi corazón y no se vuelve una realidad en nosotros, pues eso empieza a apagar a la iglesia. Y pues, hermano, Dios nos ayude, porque pues sí es una batalla enorme poder regresar. Le dijo a la iglesia de Éfeso, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Regresa a lo que usted mencionaba, lo que mencionaban algunos de los hermanos. Regresemos a las sendas antiguas, a lo que es la base de lo que fue la iglesia, el fundamento de la iglesia. Yo creo que es parte de lo que puedo aportar. Muchas gracias, hermana Fabi. Pues dijo muchas cosas importantes, pero solo voy a extraer una. La base de la base es el amor. Y el amor, que es el mandamiento supremo del Señor, que es lo que muchos no practicamos, o se ha olvidado, creo que entonces hay una solución, es volver a ese amor, volver a ese primer amor, sí, por nuestro Señor y Dios, pero también amor por nuestros semejantes, amor por uno mismo, amor por nuestra iglesia. Ay, qué bueno, ya consiguió micrófono la hermana Vero. Gloria a Dios, claro que sí. Si nos vamos 5 minutos, ahí me los aguantan, ¿verdad, hermanos? 5 minutos. Y me parece que el hermano Israel también tiene algo, ¿cierto? ¿O me equivoco? Sí, también, correcto. Y el hermano David, yo lo veo como que también ya nos compartió algo y quisiera seguirnos compartiendo, aunque se nos va acabando el tiempo. Hermano David, nos despides en oración, después de la hermana Vero. Gracias, hermana Fabi. Después de la hermana Vero y del hermano Israel, y nos despedimos en oración con el hermano David. Adelante, hermana Vero, por favor. Bueno, si ya está listo su micrófono. Sí, ¿sí me escuchas? Sí, muy bien, hermana Vero. Ah, ok. Bueno, en las causas que decía, yo ahorita, bueno, estaba buscando, y bueno, una parte de lo que sucederá, pues es eso, ¿no? Que la maldad, bueno, como dice en el versículo, en Mateo 24:12, a causa de la maldad, por haberse multiplicado la maldad de muchos, se enfriará, y pues no solo como, es decir, que normalicemos, no sé, el aborto, normalicemos el asesinato y todo ese tipo de cosas, ¿no? Aún normalizar, por ejemplo, ahorita el congregarnos virtualmente, que todavía en algunas iglesias se está haciendo, en algunas ya se están congregando en parte, como nosotros, que es por partes, etcétera. Pero normalizar esa parte, pues esa permite que nos estemos enfriando, ¿no? Y no busquemos del Señor. Y como nada más para como cerrar ese punto, bueno, esa parte, en 1 Corintios 10, a ver si no me equivoco de versículo, 1 Corintios 10, en el versículo 11 y 12, de acuerdo a lo que usted nos comentaba de la historia de la iglesia, etcétera, bueno, en el 11 dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo,
y están escritas para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Bien, sí. Ajá, entonces, bueno, básicamente esa es nada más mi última aportación, que lo que nos muestra usted o lo que nos está enseñando de lo que ha acontecido a otros en otros espacios, pues es ejemplo para nosotros y tal cual dice la Biblia, para amonestarnos a nosotros y a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piense estar firme, mire y que no caiga. Y bueno, ya todos los hermanos han compartido pues que buscar a Dios, el amor, amar al Señor sobre todas las cosas, ¿no? Pero lo que dice... Eso es todo. Sí, hermano Vero, muchísimas gracias. Pero lo que dice también es muy importante porque, bueno, en el último renglón, diríamos, dijo varias cosas, pero en ese último renglón de que mire aquel que cree estar firme, que no caiga. Y eso es algo, una trampa en la que ciertamente muchos podemos caer, muchos han caído, ¿sí? Pensando estar firmes. De hecho, grandes estrellas, por decirlo de esa manera, grandes estrellas de la televisión cristiana, ¿sí? Empezaron bien, creían estar firmes y cayeron. Hoy sabemos que han inclusive apostatado, ¿sí? Porque se han descuidado, ahí descuidaron. El que cree estar firme, muchos de esos creyeron estar firmes y hoy los conocemos como caídos, lamentablemente. Así que, ojo con eso. Ojo con eso. Adelante, hermano Israel. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches. Pues ya todos han aportado mucho, ya hemos retroalimentado unos a otros, nos hemos retroalimentado y es agradable porque podemos ver cómo el Espíritu de Dios, su Espíritu Santo, está moviéndose por diferentes partes del mundo. No en muchos, es en pocos, porque dice la Escritura que angosto y estrecha es la puerta que lleva a la vida y pocos son los que la hallan y entran por ella. Entonces es refrescante estar aquí y escuchar todas las aportaciones que ustedes dan. Y algo que a mí en lo personal me llamó la atención es precisamente eso, el enfoque. ¿Dónde están mis ojos? Si una reprensión le da el Señor Jesús a la iglesia de la Odisea, que nos representa a nosotros, es que la iglesia de la Odisea cree que es rica, cree que se ha enriquecido y que no tiene necesidad de ninguna cosa. Pero el Señor le dice, tú no sabes que eres un cuitado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Entonces, yo considero que algo de lo que debemos tener cuidado en este tiempo es el autoengaño, pensar que estoy bien, como decía la hermana, el que crea estar firme, mire y no caiga. Pensar que estoy bien, creo que estoy bien y en realidad estoy camino a perdición. Entonces, el enfoque, y me llamaba la atención lo que mencionaba usted hace un ratito, decía, el mundo tiene una nueva normalidad y al parecer también la iglesia tiene una nueva normalidad. Y es algo, ese comentario que usted hace, que incluso lo he visto en varios blogs que ha publicado, me llama mucho la atención porque hace énfasis no a la misma normalidad que el mundo está llevando, sino a una normalidad diferente, fuera de la comodidad que la iglesia estaba teniendo hasta hace el año pasado. Y es interesante para mí porque hace 1 año y medio aproximadamente el Señor nos guió acá donde estamos a voltear precisamente a la iglesia primitiva, a voltear a ver
los orígenes de la iglesia. Y es interesante porque yo sentía en mi corazón muy fuerte decirle a la congregación, hermanos, vamos a ser probados. Y yo le decía a mi esposa a veces, le decía yo, no sé por qué siento decirle esto a la congregación, pero lo voy a decir. Y hace como 1 año y medio o 2 años les decía, hermanos, la iglesia va a ser probada y la iglesia va a salir o a tener que salir de su comodidad. Viene un sacudimiento fuerte a la iglesia. Y esto es con el propósito, Dios permite estas cosas con el propósito de separar al trigo y a la cizaña. Entonces era necesario que esto pasara porque el Señor está purificando a su iglesia. Las pruebas, el fuego de pruebas y de aflicciones purifican a la iglesia. Entonces, por eso me llamaba mucho la atención y me llama la atención cuando usted menciona la nueva normalidad de la iglesia, porque efectivamente Dios vino a trastornar nuestras mesas, así como el Señor Jesús limpió el templo y sacó a los cambiadores y a los que vendían en el templo. Hicieron una forma religiosa. Y el día de hoy la iglesia, por desconocimiento de Dios, ha hecho una forma religiosa, no conoce a Dios. Y Dios tuvo que permitir todo esto para sacudir nuestras mesas, quitar nuestra tiendita religiosa y que la verdadera iglesia floreciera o se separara de una forma religiosa. Que muchas veces vivimos eso, una forma religiosa y no conocemos a Dios. Y como decía nuestra hermana Micaela, creo, se llama, también nuestra hermana Fabi, si no amo a Dios, no voy a interesarme por agradarle. Y si no le agrado a él, pues voy a querer agradar a alguien más. Y ahí viene el meollo de la situación. No estamos aquí para agradarle a nadie más, estamos aquí para agradarle a Dios. Estar y ser gente conforme a su corazón. Entonces, básicamente es eso, hermano. Cuidarnos del autoengaño, de pensar que somos ricos y en realidad somos pobres, ciegos, desnudos. No descuidar la comunión con Dios, la relación personal con Dios. Y como decía usted, algo muy importante que me llamó también la atención, advertir. Eso es algo muy importante porque muchas veces vemos el mal, vemos las tinieblas en la iglesia y no hacemos nada, nos quedamos callados y decimos, bueno, pues Dios es cabeza de todas las cosas y Dios es soberano y Dios sabe lo que hace. No, espérate, hermano, tú tienes que hablar lo que estás viendo en el amor de Cristo, con el afán de tratar de sacar las tinieblas de la iglesia y que la iglesia sea luz realmente. Amén. Gracias, hermano. Una muy buena reflexión para finalizar. Dios les guarde. Matrimonio, bonito matrimonio allá en Tuxtla. Están en Tuxtla o en San Cristóbal, por allá. Tuxtla, ustedes. Tuxtla. Gracias, mi hermano Israel. Llamamos por nuestro tercer hijo, gracias a Dios. ¡Anda! Felicidades, eso no sabía. Ya lo sabemos. Gloria a Dios. Lo compartimos, la alegría. Qué bueno. Y nos gozamos contigo. Gracias, hermano. Pues vamos a despedirnos. Después de la oración, yo no apago la pantalla. Podemos quedarnos un ratito si alguien lo quiere para alguna pregunta final o comentario final. Pero ahorita pues ya nos pasamos del tiempo. Así que, hermano David, por favor. Felicidades, hermana Miriam. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, ya.
Adelante, hermano David. Listo. Muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a nuestro buen Padre por esta oportunidad que nos da de reunirnos. Padre bendito, te damos gracias, soberano Rey, amado, eterno. A ti toda la honra, Señor, a ti toda la gloria, Padre. Oh Dios, gracias porque estamos presentes en un momento que es difícil y crucial para tu iglesia, Padre. Pero mira, Padre, aquí hay siervos y siervas tuyas dispuestos, oh Dios, a retomar las cosas que en algún momento hemos dejado de hacer y que son importantes para tu obra. Dios, ayúdanos a entender cada día más tu palabra. Ayúdanos a entender qué es lo que tenemos que hacer como prioridad en este momento en que la iglesia, Señor, está pasando tiempos difíciles, en donde ya lo mencionaba el hermano, hemos recibido una sacudida, sin duda, sin lugar a dudas, una sacudida o que nos hace despertar o nos pierde para siempre, bendito Dios. No permitas que caigamos, Señor, en esta comodidad, en ese conformismo, en el temor. Oh Dios, ante todo, levántanos como guerreros, como valientes que van a predicar tu palabra en estos últimos tiempos, donde se necesita de ese valor, de ese denuedo que tú requieres y que tú has puesto en cada uno de tus hijos y de tus hijas, Padre. Gracias, Señor, por la vida de Víctor, porque a través de lo que él está haciendo y proponiendo, a nosotros nos ayuda a reforzar cada día más estos ministerios, estos servicios que estamos haciendo, no para nosotros, Padre, es para ti, que te honren, que te glorifiquen y que nuestro amor por ti, Señor, nunca se enfríe, sino más que nunca, hoy en día debemos estar más firmes, más entregados a ti, bendito Padre, tener una comunión sincera contigo. Dios, gracias porque nos permites dar más luz a quienes andan en tinieblas y no permitas que tampoco nuestros hermanos que han dejado de congregarse, que han dejado de asistir, pues sean objeto de juicio. Más bien, ayúdanos a exhortarlos, a devolverlos, Señor, a ese rebaño que tú has preparado para todos nosotros. Ayúdanos también con nuestros ministerios. Revélanos cada día más de tu palabra, Señor, no para enaltecernos ni para envanecernos, sino más bien para servirte con integridad, con denuedo, Señor, estando conscientes en que todo momento tú nos ves y que estás ahí, Señor, en los momentos adversos por los cuales pasamos todos sin lugar a dudas. Bendice a los pastores, a los ministros que están sirviendo de tiempo completo en tu obra, Padre bendito. Provéeles lo que necesitan. No sé cuántos de mis hermanos y hermanas que están aquí están pasando también esas adversidades, ya que la iglesia, Señor, ha debilitadose, ha dejado también de congregarse. Y por tanto, tus pastores, Señor, tus siervos, han dejado también de percibir esa ayuda alimentaria, Señor, económica que percibían. Pero tu palabra es fiel y verdadera porque tú les provees, Señor. Y oramos y te agradecemos porque nunca les falte, Señor. Porque hasta el día de hoy tú nos has sustentado, tú nos has dado, Señor, lo que necesitamos. Los bendigo, las bendigo con toda bendición y pidiéndote que nos des la oportunidad de estar juntos nuevamente el próximo lunes, Señor, aprendiendo más y aportando de lo que tú deseas, Señor, como retroalimentación para tu iglesia, para este cuerpo que tú has establecido. Gracias, bendito Padre. En el nombre glorioso que es sobre todo nombre, el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor, he orado. Amén. Amén, amados. Que Dios me los guarde y me los bendiga a todos. Amén, mis hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones para Pastor Alex, Dios les bendiga. Que descansen, hermana Fabi. Bendiciones. Hermana Leslie. Gracias, hermana Leslie. Hermana, que los guarde. Cada uno de ustedes, mis amados, hermana Micaela, hoy no viene la hermana Minerva. Dios le bendiga, hermano Víctor. Ahí está la hermana Minerva. Hermana Fabi, Dios le bendiga. Que Dios le bendiga, hermano. Felicidades. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Minerva. Ana, Dios les guarde. Dios le bendiga, hermanos. Ya. Elvira, no viene, hermana Micaela, no vino, ¿verdad? No viene. Elvira, ajá.
Hermana Betty Juárez, Dios le bendiga mucho. Cecilia Pinilla Manjarres, Dios te bendiga. Dios les bendiga. Hermano Damocles. Hermano Damocles, ¿cómo está su niño? ¿No le pasó nada? ¿Quedó bien después de su golpe? ¿Y para cuándo llega, hermana Miriam? Para octubre, ya. Wow. Entonces, Julio, agosto, septiembre, octubre. 4 meses. sí, ya. Gracias a Dios. A ver cuántos nos da el Señor, hermano. Órale. O sea que todavía está abierta la lista. Ahí con el hermano David Ricardo, que estaba hablando hace rato, ya se fue ahorita, él es de Colombia y su hija se llama Génesis. Él es de aquí, de México, pero están viviendo en Colombia. Su esposa es colombiana. Y cuando nació la niña y le ponen Génesis, digo, pues eso ya nos anunció una buena lista de el Apocalipsis. No, ahí se quedaron en 66 nada más. Hermana Betty, me da mucho gusto verla. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Y gracias por tan hermosos estudios. En verdad que aprendemos muchísimo. Gracias a hermano. Dios. La honra para el Señor y mis hermanos que están también aportando. Dios les bendiga. Hermano Damocles, no se me vaya entonces. ¿Cómo está el niño? ¿Bien? ¿No pasó nada? Sí, todo bien, hermano. Me andaba quedando dormido. Okay, Luego dicen que por qué está fría la iglesia y se duermen los hermanos. Agarré aquí un sillón. Me quedé en el sillón y ya estaba así cuando dije, ay, creo que me hablan. Se pegó en el occipital más o menos, pero gracias a Dios fue nada más, se abrió la piel, fue un rasponcito y ahí anda, gracias a Dios, no pasó a mayores, no necesitó atención médica, ya después lo observamos y ya andaba jugando de rato, pero sí se abrió, yo creo que se dio con la esquina del tocador. Sí, pobre, caramba, pero gracias a Dios que ya está bien. Gracias a Dios, sí. Sí. ¿A ustedes cómo les fue? Bien, pues ya mañana vamos otra vez para allá. Bien. Sí, y ya hay ganas de ir a un viaje más largo allá por Tuxtla, hermanos, a ver si ahora Bienvenido, hermano. Para recibir al bebé por allá. Para que venga y nos comparta acá con la congregación. Sí. Pues ya el Señor nos irá abriendo las puertas para viajar cuando ya se pueda. Primeramente Dios. Sí, amén. Me saluda a su hermana Miriam. Gracias, hermano. Yo le digo, gracias. ¿No ha ido para allá? No, ya tiene rato que no. Pues no, de hecho no salimos de Toluca. Hemos ido pues casi ni a México, más que cuando hay que ir al aeropuerto 2, 3 veces. La iglesia los domingos, pues ya nos pusieron a la lista de los Caleb. Sí, a mi esposa y a mí. Es que acá el pastor hizo 3 grupos y ya nos tocó en el Caleb, ya se imagina que son los Caleb. ¿Cuántos años tenía Caleb cuando dijo, yo estoy fuerte todavía para ser? 80. Ahí nos tocó a mi esposa y a mí. Pero mi esposa dice que ella solo va por acompañarme. Pues y cuando... a Tijuana hemos ido también un par de veces, nada más. Tijuana. Y ahora que estamos yendo acá bueno, así ahí sí hemos ido seguido a Tenancingo y esas zonas. Ya. Pero sí nos movemos poco ahorita. Pero ya pedimos en el Señor que ya se pueda. Sí, primeramente Dios. Pues acá lo esperamos. Si viene a Tuxtla, nos avisa. Por el favor de Dios, sí.
Hermano Damocles, pues ahí seguiremos viéndonos, hermana Minerva. Dios le bendiga mucho. Hermano, ya se acabó mucho, ya se fue el tiempo de más. Parado la grabación, sí.